Azorriesgo transforma el riesgo en valor. Muchas gracias a Azorriesgos por la invitación que me hacen hoy a la Superintendencia Financiera a participar en este foro para hablar un poco sobre apetito al riesgo y tolerancia al riesgo. Mis excusas porque a partir de la Superintendencia Financiera pues quería comenzar haciendo esa aclaración sobre mi presentación porque tenía preparada una presentación muy completa sobre temas asociados a riesgos de cartera, riesgos emergentes que hemos visto en la Superintendencia Financiera y me pidieron que no me desviara de la agenda de trabajo que hemos planteado para la conferencia de hoy. Entonces, por eso la gran mayoría de la presentación va a estar enfocada en apetito al riesgo, tolerancia al riesgo, pero los slides no son tan amigables como yo quisiera. Entonces, les agradezco un poco de comprensión, aprovechando también que lo que voy a mostrar es una guía de supervisión que en la Superintendencia Financiera publicamos el viernes pasado. Esto acaba de salir y esto que ustedes acá van a ver corresponde fundamentalmente a la metodología de supervisión que nosotros implementamos en la superintendencia, tratando, pues digamos, dentro del marco de supervisión basada en riesgos que hemos implementado en la superintendencia a lo largo de los últimos 5 años. Bien, con el objetivo de comenzar a hablar sobre la visión del apetito y la tolerancia al riesgo desde la perspectiva del supervisor, a mí me gustaría comentar, bueno, me presento primero, soy el superintendente delegado adjunto para supervisión de riesgos y en la Superintendencia Financiera tengo la responsabilidad de coordinar la supervisión de 4 diferentes riesgos: riesgos de mercado de liquidez, crédito y contraparte, riesgo operativo y lavado de activos. Y toda esa supervisión parte fundamentalmente de la metodología de supervisión basada en riesgos que en la Superintendencia Financiera denominamos como el marco integral de supervisión. Ese marco integral de supervisión corresponde fundamentalmente a una metodología donde nosotros evaluamos a cada una de las entidades que componen el sistema financiero, que en estos momentos está compuesto por más de 450 entidades que administran alrededor de 20.000 fondos, y es una metodología que nos permite fundamentalmente establecer aquellas líneas de trabajo fundamentadas en la evaluación de los riesgos emergentes, en la identificación oportuna de las actividades significativas de cada una de las entidades a partir de su modelo de negocio y haciendo una evaluación detallada del riesgo inherente de cada una de esas actividades significativas, poder evaluar cuál es el riesgo latente dentro del desarrollo de la actividad que desarrolla cada una la redundancia, que desarrolla cada una de estas entidades a partir de su modelo de negocio, su nicho de mercado y su estrategia corporativa. Pues bien, una vez que identificamos esas líneas o esas actividades significativas, nosotros hacemos la evaluación del riesgo inherente a partir de metodologías internas, donde calibramos distintos modelos asociados a riesgo de mercado, liquidez, operativo, hacemos análisis de riesgo de contraparte, miramos la operatividad de la entidad, miramos cada uno de esos elementos que componen ese riesgo inherente de la misma actividad que pues, realiza cada una de las entidades financieras, para luego, y a partir de esa exposición al riesgo que nosotros evidenciamos, tratar de evaluar cada una de las funciones de control que tiene cada una de esas entidades precisamente para mitigar ese riesgo inherente que identificamos a partir de su modelo de negocio. Finalmente, con esos 2 elementos, una medición muy detallada, muy calibrada, muy experta a partir de modelos y conocimiento del supervisor, se contrasta la gestión de la entidad con los mecanismos de control de esos riesgos a partir de la gestión de riesgos, de la auditoría interna, de la función contable, bueno, ya lo vamos a ver mejor, y finalmente llegar a una medición de riesgo neto de las entidades con una tendencia que nos permite identificar si la entidad en esa actividad significativa y a partir de ese riesgo inherente y esa función de control tiene un riesgo neto que está ascendiendo o está estable o está disminuyendo y por lo tanto debe trabajar o debe tratar de adelantar los mecanismos adecuados o las actividades necesarias precisamente para redireccionar su actividad con el objetivo fundamental de disminuir su exposición al riesgo.
Pues bien, dentro de todo este marco de supervisión, nosotros hemos diseñado un conjunto de guías que están públicas en nuestra página web y que los invito a visitarla, donde van a encontrar esta metodología. Esto fundamentalmente, como les mencionaba, representa un elemento fundamental dentro de nuestras metodologías de supervisión. Y el tema de apetito al riesgo y el marco de apetito al riesgo es un tema que se convierte en el pilar fundamental de todo lo que nosotros exigimos a las entidades vigiladas en materia de supervisión de riesgos y en gestión de riesgos y en la dinámica propia de su actividad. Pues bien, uno de los temas que nosotros recurrentemente encontrábamos y de los que es parte de la supervisión era que el supervisor normalmente preguntaba, bueno, muy bien, usted ya tiene un marco de apetito al riesgo, defíname cuál es su tolerancia al riesgo, dígame cómo está evaluando su tolerancia al riesgo y qué modelos está evaluando para hacer de su gestión una gestión segura, acorde con las políticas que definen la alta gerencia. Teniendo en cuenta esos comentarios, porque pues, de ahí se fundamenta toda la estrategia de gestión de riesgos que buscamos implementar en las entidades vigiladas, decidimos publicar esta guía de supervisión. Nuevamente los invito a visitarlo porque esto acaba de publicarse hace 2 días y en esta guía básicamente contamos qué espera el supervisor en materia de tolerancia y apetito al riesgo. Perdón. ¿Mucho mejor así? ¿Me quito esto? No, tranquilo, si quieres. Gracias. Tranquilo, tranquilo. Ya estaba emocionado. Ya estaba emocionado con el otro. Bien. Entonces, habiendo dado ese contexto, pues para que podamos entender muy bien a qué hace referencia esta guía y cómo lo estamos enfocando, pues quisiera comenzar con una introducción para, pues digamos, retomar un poco las definiciones que estaban contempladas en el video introductorio o en la introducción que hacían los presentadores. En términos generales, la definición de apetito al riesgo o el marco de apetito al riesgo se constituye como un modelo o un marco donde nosotros buscamos contener o pues, incluir todos los aspectos que una empresa debe desarrollar precisamente para garantizar una gestión adecuada de sus riesgos. Entonces, por lo tanto, se corresponde fundamentalmente una herramienta para determinar un nivel de riesgo a asumir por esta y requiere básicamente, como menciona la diapositiva, una interacción de todas las áreas. Ya lo vamos a ver en detalle, pero básicamente lo que nosotros buscamos es que todo este tipo de definiciones y toda esta carga operativa que en últimas termina siendo para las entidades vigiladas se vuelvan herramientas útiles para su gestión a partir de una visión de administración eficiente de riesgos. En términos generales, el marco de apetito al riesgo puede ser definido como un conjunto de políticas, metodologías, procedimientos, controles y límites, a partir del cual la entidad o el establecimiento o el conglomerado financiero, esas son las definiciones que tenemos ahí, establece, comunica, monitorea y el apetito por riesgo. Entonces, en términos generales, ustedes se van a dar cuenta que este marco lo que busca es definir un andamiaje donde participen todas las personas que hacen parte de la organización, donde a partir de los lineamientos estratégicos de la alta gerencia se articule muy bien cada uno de los mensajes y el funcionamiento de cada una de las áreas para llegar a una gestión eficiente. Adicionalmente, consta de una declaración de apetito al riesgo, de unos límites y un esquema de roles y responsabilidades muy bien definidos donde cada una de las personas pues tienen algo que hacer y algo que aportar dentro de esta visión integral de riesgos. Este marco de apetito al riesgo pues claramente busca superar esa visión que probablemente nosotros construimos en algunas entidades donde la gestión de riesgos compete únicamente al área de riesgos y únicamente el director de riesgos es el responsable de generar aquellas alertas y gestionarlas adecuadamente para tener un control distinto de la dinámica del negocio. Pues bien, con este marco lo que buscamos es precisamente que todos hagan parte de esa realidad diferente y se vuelve un tema cultural, donde básicamente todas las personas entiendan y gestionen su actividad a partir de esa visión de riesgos. Es importante resaltar que el marco de apetito al riesgo incluye bastantes elementos, pero fundamentalmente establece la necesidad de incluir riesgos financieros como riesgos no financieros. Por lo tanto, su medición, que lo vamos a ver posteriormente, los límites y la adecuada gestión parte del riesgo de mercado y liquidez, riesgo de crédito y pasa al riesgo operativo e inclusive hace consideraciones sobre el lavado de activos y la manera
cómo se debe gestionar adecuadamente ese riesgo y cómo se debe incorporar. Debe estar alineado con el plan de negocios y el desarrollo de estrategias, los esquemas de planificación de capital y compensación, porque básicamente pues, el objetivo de esto es que le sirva a la entidad con el fin de que su naturaleza, pues digamos su dinámica se gestione dentro de este marco y sirva precisamente para que el día a día esté relacionado con esto. Y en el marco se deben definir explícitamente los límites dentro de los cuales la gestión se desarrolla para que precisamente se logren los objetivos corporativos y se garanticen que el cumplimiento, desde la labor de función de cumplimiento, pues, se manejen los límites y se cumpla adecuadamente con todo lo que establece la regulación. Pues bien, vamos a tratar de hablar en esta primera sección de los detalles del apetito de riesgo y el marco de apetito de riesgos, pasando por unas definiciones muy generales que los hemos venido discutiendo y que probablemente son comunes a todos. En primer lugar, pues el apetito al riesgo es la exposición al riesgo que una entidad está dispuesta a asumir en el desarrollo de su actividad. ¿Qué significa eso? Pues que básicamente si nosotros estamos tomando, pues hacemos el control de todas nuestras actividades a partir de indicadores, métricas, el objetivo es que nosotros podamos evaluar cuáles son precisamente aquellos umbrales, aquellos espacios donde no vamos a permitir que nuestros indicadores lleguen, porque tienen una afectación directa en indicadores o bueno, elementos adicionales que comprometen el funcionamiento robusto y adecuado de la entidad. Elementos como la solvencia, como la liquidez, que precisamente las utilidades, la rentabilidad de la compañía, que muchas veces se pueden ver afectados precisamente por una desviación de alguno de los elementos que componen precisamente la operación de la compañía. Y a medida de la presentación lo vamos a ir aterrizando gradualmente, pero en términos generales ustedes lo pueden abordar como temas asociados a la colocación de la cartera, el manejo de la liquidez y cómo esos elementos a partir de la desviación en los principales componentes pueden llegar a mediciones como la solvencia, como el gap de liquidez, como el IRL, los indicadores de riesgo de liquidez que precisamente pueden afectar tanto el cumplimiento normativo como el desarrollo natural de la entidad. El objetivo fundamental es ser enlace en la estrategia global, el sistema de gestión de riesgos y la gestión operativa. Nuevamente, como les decía, esto es un marco que busca interrelacionar todos los elementos y parte de lo que buscan los accionistas, definen los accionistas y define la alta gerencia y se va articulando gradualmente para llegar a la parte operativa donde cada uno de los funcionarios conoce, hace parte del marco, sabe, gestiona, evalúa y corrige directamente pues cada una de esas señales de riesgo precisamente para garantizar que la estrategia corporativa se logra dentro del marco de tolerancia o de desviación aceptable de los principales indicadores de riesgo. Como ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, se presentan los principales elementos de ese marco de apetito al riesgo, donde fundamentalmente o donde todo parte de unos objetivos estratégicos que definen los accionistas para establecer claramente la visión de la compañía. Esto es muy importante porque muchas veces la gestión de riesgos se percibe que es a nivel de áreas de riesgo o en áreas diferentes a la alta gerencia. Pero este marco busca precisamente que desde el accionista, o bueno, la visión del accionista quede incorporada dentro de esa gestión de la entidad, pasando por la alta gerencia, por la junta directiva, la alta gerencia, y de ahí en adelante se articule con las distintas funciones de control, como les mencionaba, la gestión de riesgos, la auditoría interna, el análisis financiero y permee toda la organización para que toda la gestión esté perfectamente organizada en tres herramientas fundamentales que corresponden al diseño de las herramientas para la gestión de riesgo, al monitoreo y la auditoría precisamente de esas herramientas de gestión de riesgo que diseña la organización. Pues bien, al comienzo pues los accionistas entregan su visión de la compañía y eso se plasman en los objetivos estratégicos y deben establecer claramente qué se debe lograr. Ese es el fundamento, pues digamos, de toda esta estrategia, donde pues teniendo clara la visión de la compañía, pues se puede definir cuál es la desviación natural o cuáles son las desviaciones naturales o aceptables mejor de esa estrategia que se fijan los accionistas y que se transmite a la organización a través de la junta directiva y a través de otro tipo de herramientas. Pues bien,
A partir de esos objetivos estratégicos surge el apetito de riesgo, donde básicamente el apetito de riesgo traslada esa visión de los accionistas a las funciones de supervisión de la compañía, y esas funciones de supervisión lo trasladan a la operatividad de la compañía. Y corresponde fundamentalmente a lo que mencionamos acá, a definir qué nivel de riesgo está preparado para aceptar la entidad con el fin de lograr la estrategia definida. A su riesgo, transforma el riesgo en valor.